Hoy día hablamos de un tema muy importante, dengue, para el paciente. Esta es una enfermedad infecciosa, febril y que tiene sus riesgos. Así que empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Eder Vidal Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, empezamos con la descripción general. ¿Qué cosa es el dengue? Es una enfermedad transmitida por mosquitos. Esto se debe tener en cuenta. Los mosquitos son los que transmiten, ¿ya? Y este es el mosquito, el Aedes aegypti, ¿ya? ¿Qué otras enfermedades puede transmitir? El dengue, además del dengue, el Zika y el chikungunya. ¿Qué significa esto? Que todos estos que te estoy mencionando son virus. Y estos virus se alojan en las glándulas salivales de el Aedes aegypti, que es el mosquito o zancudo, y esto se transmite hacia la persona cuando pica, la hembra pica. ¿Y dónde se encuentran? En las zonas tropicales y en las zonas subtropicales del mundo. Está realmente muy extendido. Y acá te presento ya las zonas en rojo, prácticamente toda esta zona, América del Centro y América del Sur, así como en regiones del África, parte de Oriente y Asia, se encuentra presente los mosquitos y evidentemente el dengue. Por eso es muy importante darle una mirada a este vídeo. Además, dentro de la descripción general te comento que yo vivo en Ica, Perú, y acá estamos teniendo un dengue endémico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo teníamos varios años presente, y cada vez que aumente el calor, aumentan las infecciones, y esto es un riesgo de salud público. ¿Qué más te digo del dengue? El dengue tiene síntomas que pueden llegar a ser leves, caracterizado por fiebre alta y síntomas similares a la gripe, ¿ya? Aunque hay que tener muy en cuenta que el dengue puede convertirse en un cuadro febril grave, llamada también fiebre hemorrágica del dengue. Puede ocasionar sangrado intenso, ¿ya? Descenso repentino de la presión arterial, ¿ya? Y muerte. Eso es de mucho cuidado. Por eso tú tienes que rescatar los síntomas y los signos en las personas que estén cruzando con un síndrome febril. Ahora sí, vamos a los síntomas entonces. Puede cursar asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma. Esto, pocas personas en realidad cursan con dengue asintomáticamente. Lo más común es que cuando tienen síntomas se confunde con otras enfermedades como la gripe, por ejemplo. O sea, suelen tener un cuadro catarral y febril. Pero además de ello, se debe de rescatar que suele comenzar después de 4 a 10 días de haber recibido una picadura del mosquito que ya está infectado. Eso se debe tener en cuenta dentro de los síntomas. Entonces, 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado comienzan los síntomas. ¿Qué más dentro de los síntomas? Esta se caracteriza por cursar con una fiebre alta. Mira, 40 grados centígrados o 40 grados Celsius. Esa es la característica muy a tener en cuenta. ¿Qué más? Hay varios síntomas que son bastante característicos. Un dolor de cabeza en la parte retroocular, dolores musculares y dolores óseos o articulares, náuseas, vómitos, dolor detrás de los ojos, o sea, retroocular, glándulas inflamadas y sarpullido, dependiendo de la fase del dengue, que te lo voy a comentar posteriormente. En esta imagen que he rescatado de internet, los síntomas del dengue, entonces, el dolor en los ojos, la fiebre que es alta permanentemente, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolor en los huesos, dolor en las articulaciones y el sarpullido. Y normalmente se recupera la persona, ¿ya?, luego de una semana de padecer la enfermedad, el cuadro febril y todos los síntomas
detallados. ¿Qué más? En algunos casos estos síntomas pueden empeorar y pueden incluso tener características graves y ser mortales incluso. Eso es lo que se debe de tener en cuenta y hay que estar a la expectativa. A esto se denomina dengue grave o fiebre hemorrágica del dengue o el síndrome de choque de dengue, que también se suele llamar de esta forma. ¿Y qué es lo que puede padecer el paciente que cursa con dengue grave? Miren, los vasos sanguíneos se dañan, o sea, hay una inflamación vascular y como hay una inflamación vascular, esta tiene fuga, de tal forma que el contenido sanguíneo comienza a salir hacia el intersticio, o sea, fuera de las arterias, fuera de las venas, y esto hace de que disminuya la cantidad de células formadoras, ¿ya?, de la sangre, ¿ya?, generando coágulos en el intersticio, o sea, generando coágulos a nivel de la piel, a nivel de algunos tejidos, como consecuencia de una disminución de las plaquetas. Las plaquetas sirven para coagular la sangre. Cuando una persona se hace un rasguño, las plaquetas van y forman una especie de costra. Al no haber plaquetas, ¿ya?, lo que va a suceder es que va a aumentar el riesgo del sangrado. Entonces disminuye la cantidad de células formadoras de coágulos, o sea, de las plaquetas, en el torrente sanguíneo. ¿Qué más? Puede llegar, como está saliendo mucho líquido del torrente sanguíneo, una disminución de la presión arterial. A esa disminución persistente se llama choque. ¿Ya? También puede haber sangrado interno, tal como te estaba explicando, insuficiencia de algunos órganos o incluso la muerte. Es por eso que se debe tener en cuenta cuando las personas cursan con un dengue y signos de alarma como las que te estoy comentando. ¿Qué más podemos encontrar? Mira, además de todo lo que ya estaba cursando con los síntomas en un dengue normal, en un dengue leve, puede haber dolor de estómago, sangre en la orina o en las heces, asimismo sangre en los vómitos que presenta el paciente, ¿ya? Hay sangrado en la piel, van a formar moretones o hematomas, va a haber dificultad respiratoria como consecuencia de una falla orgánica, fatiga, irritabilidad, o sea, cambios en el estado del sensorio. Y a esos cambios en el estado del sensorio se llama confusión mental, sangrado que ya te estaba comentando, ojos rojos, vómitos persistentes y esta que puede cursar con sangre, agitación y somnolencia, orina con sangre. Todos estos son síntomas y signos de peligro que nos están indicando que el paciente está con dengue grave. Si tienes un familiar con estas características, tienes que llevarlo al hospital. ¿Y cuándo consultar al médico? Evidentemente, si tú vives en una zona endémica, o sea, en una zona donde el dengue ya está varios años establecido, tienes que consultar al médico si tienes fiebre y dolores articulares, dolor de cabeza, etc. Más todavía si es que en tu pueblo se ha reactivado o hay un brote de dengue, o sea, más personas están con los síntomas y más personas se están infectando. Se debe de ir al médico. Cuando las personas han viajado a zonas endémicas, o sea, territorios donde el dengue está permanentemente presente. ¿Qué más? ¿Cuándo consultar al médico? Cuando tengas fiebre, presentas alguna de las señales de advertencia que ya lo hemos comentado, pero acá te voy a comentar y te voy a reiterar. Las señales de advertencia sería dolor de estómago, vómitos, dificultad para respirar y sangrado en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque estos son signos de alarma de que ya no solamente es un dengue, sino un dengue grave. Entonces, en esas circunstancias debes de ir con mayor razón todavía a consultar con tu médico de cabecera. Ahora, ¿qué produce el dengue? Hay 4 tipos de virus, o sea, el virus del dengue es el causante de la enfermedad y el mosquito, el zancudo, es el que lo suele llevar de un paciente a otro. Entonces, el virus es el causante del dengue.
¿Ya? No se puede contraer la fiebre del dengue por estar cerca a una persona infectada. No, evidentemente no es contagiosa de persona a persona, pero si el mosquito está presente y este mosquito está infectado, este mosquito es el que va a transmitir de persona a persona este cuadro. En cambio, la fiebre de dengue se transmite a través de las picaduras de los mosquitos, de estos zancudos del Aedes aegypti infectado. Entonces, la causa es un virus, el virus del dengue. Y el que suele transmitir este virus de persona a persona es el mosquito, el zancudo o el Aedes aegypti. Recuérdate bien eso. Bueno, entonces dentro de las causas, acá te voy a relatar. Acá está el Aedes aegypti. El mosquito hembra pica porque necesita sangre para producir sus huevos. El mosquito sano se infecta cuando pica a una persona que tiene el virus del dengue. Una vez infectado este mosquito, el mosquito permanece con el virus toda su vida. Normalmente viven 30 días más o menos. Todos estos días pueden picar a otras personas y transmiten el virus del dengue. Cuando el mosquito pica a una persona sana, le puede transmitir el virus, pero también un porcentaje de sus huevos estará infectado y los mosquitos ya nacerán con el virus. Mira, este es entonces el ciclo de transmisión de el dengue. Ten en cuenta esto. Ahora, debemos de tener siempre presente que hay inmunidad a largo plazo al tipo de virus que infectó al paciente. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando ya cursó con dengue tiene una inmunidad de varios años. Pero se debe de tener en cuenta una situación que es también importante, pero no a los otros 3 tipos de virus de fiebre del dengue. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 tipos de virus del dengue. Entonces, la inmunidad se establece solamente a uno, aquel que te generó la fiebre del dengue. Los otros 3 van a generarte de nuevo la enfermedad. Entonces, esto significa que puedes volver a infectarte en el futuro por uno de los otros 3 tipos de virus. Eso es importante. Y mira, el riesgo de desarrollar fiebre de dengue grave aumenta si tienes fiebre del dengue por segunda, tercera o cuarta vez. Esto es muy importante tener en cuenta. Es por eso que se debe de prevenir la posibilidad de contraer dengue. Ahora, hay factores de riesgo, o sea, circunstancias que hacen que aumente el riesgo de padecer de dengue o de que este dengue sea grave. Sí, por ejemplo, si vives en regiones tropicales o subtropicales, existe el riesgo, es un factor de riesgo, ¿no? Si ya tuviste dengue, aumenta el riesgo de que los síntomas sean graves, o sea, aumenta el riesgo de que el dengue sea grave. Ahora, hay complicaciones si es que no se trata a tiempo el dengue. Eso es importante también. Sí, pueden haber hemorragias internas, la progresión dentro de los síntomas que ya te he relatado, puede haber choque o incluso muerte. Por eso es muy importante conocer los síntomas precozmente y llevarlo al médico para que pueda ser evaluado. Ahora, hay complicaciones también en el embarazo. Si una persona está gestando, puede contagiar el virus al bebé durante el parto, por ejemplo. ¿Qué más? Los bebés aumentan, aumentan el riesgo de parto prematuro, o sea, el bebé puede nacer antes de cumplir las 40 semanas de gestación y además de ello puede nacer con peso bajo y también con sufrimiento fetal. O sea, el riesgo de que la paciente gestante esté con dengue no solamente es el riesgo para ella, también es para el bebé.
¿Cómo prevenir? Esto es importantísimo tener en cuenta. A través de la posibilidad de que te puedan poner una vacuna o evitando la picadura de los mosquitos. Este creo que es el más importante y te voy a contar por qué. ¿Ya? Cuando se habla de la vacuna, esta tiene indicaciones precisas, no es para toda la población. Una de las vacunas es, por ejemplo, esto a nivel europeo, el Dengvaxia. El Dengvaxia es una vacuna. ¿En qué momentos se utiliza o en qué circunstancias? Se puede utilizar en zonas endémicas a personas de entre 9 y 45 años que ya tuvieron al menos una vez dengue. Esa es una indicación precisa para el uso de la vacuna. Se administra en 3 dosis, acá me dice en 3 dosis en el curso de 12 meses. Se puede hacer ello, ¿ya? Y aprobado solo lleva tilde, aprobado solo para antecedentes documentados de dengue, o sea, aquella persona que ya tuvo dengue o aquella persona que sin haber tenido los síntomas del dengue, cuando se le hace un examen en la sangre, ya tiene anticuerpos y esos anticuerpos me afirman de que ya padeció de dengue. Entonces, estas son las indicaciones precisas para la vacunación, ¿ya? Con la vacuna del dengue. En cero negativos, o sea, le sacan una muestra a un paciente y este no ha tenido ya dengue previamente, recibir la vacuna parece aumentar el riesgo de que padezca dengue grave. Es por eso que la vacunación masiva no está indicada, porque en aquellas personas que no han tenido dengue aumentaría el riesgo de padecer un dengue grave. Esto grábalo bien y transmítelo también a tus familiares. Ahora, entonces, ¿qué es lo que quedaría? Realizar una prevención haciendo de que se evite la picadura de mosquitos. Y los principales métodos, la prevención de las picaduras y el control de la población de mosquitos. Entonces, yo puedo prevenir las picaduras, ¿cómo? Usando mosquiteros de repente, usando repelentes de repente, utilizando ropas que puedan cubrir la mayor cantidad de la superficie de la piel, o controlando la población de mosquitos, haciendo de que crezcan menos dentro de tu vivienda, dentro de la jurisdicción. Ahora, si viajas o vives en zonas endémicas, esto también se debe tener en cuenta. Aire acondicionado, con mosquiteros, pican generalmente al amanecer, pero también al atardecer, y algunos de ellos en la noche. Entonces se debe de cuidar esta posibilidad. Además, se puede utilizar una ropa de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos, y usar repelente contra los mosquitos, de tal forma que estos mosquitos ya no te van a picar. ¿Qué más? Para evitar la picadura de los mosquitos, se puede aplicar permetrina. La permetrina es una sustancia que se puede aplicar en la ropa, los zapatos, el equipo de campamento, los mosquiteros de cama. De esta forma, lo que va a hacer es disminuir la posibilidad de que estos mosquitos se posen en esta ropa. Ahora, en la piel, ¿qué es lo que debes de aplicar? El repelente que ya te estaba comentando. ¿Qué repelente es? Es un repelente que tiene una sustancia llamada dietiltoluamida. Y este dietiltoluamida debe estar en una concentración mayor o igual al 10% para que tenga un efecto adecuado. Eso es lo que se puede hacer para prevenir la picadura. Ahora, ¿cómo hacemos de que se reduzca el hábitat de los mosquitos? O sea, dónde viven y la posibilidad de reducir el número de mosquitos. Acá te comento, los mosquitos se producen o se reproducen en aguas estancadas. Si las aguas las eliminamos, las aguas estancadas las eliminamos de nuestros hogares, va a haber menos población de mosquitos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Al menos una vez a la semana, vacía
y limpia los contenedores con agua estancada. Si tú tienes mascotas, por ejemplo, y les estás dando agua en sus vertederos, lo que tienes que hacer es ir limpiando ya a diario si es posible, o por lo menos una vez por semana, para que no se produzcan ahí los huevos, no se reproduzcan los mosquitos. Ahora bien, lo que tienes que hacer además es mantener los contenedores de agua estancada entre una limpieza y la siguiente. A veces se suele tener agua 2 o 3 veces por semana y tenemos contenedores como cilindros, etc. Estas tienen que estar cubiertas para que los mosquitos no depositen sus huevos precisamente en esas aguas. De esa forma lo que vamos a hacer es reducir de forma adecuada ya el hábitat de los mosquitos. Ahora bien, ¿cómo hago el diagnóstico en un paciente que está con síndrome febril, o sea, con un cuadro de fiebre y se sospecha de dengue? El diagnóstico, además de pensar en dengue, se debe de pensar en otras entidades que tienen sintomatología semejante. El chikungunya, por ejemplo, el virus del Zika, la malaria y la fiebre tifoidea. Todas estas van a cursar con fiebre alta, ¿ya? Entonces se debe hacer un diagnóstico diferencial. Y además del diagnóstico diferencial, ¿qué es lo que va a hacer presumir en tu médico o tú mismo, ya, si es que hay dengue o no en un paciente? Los antecedentes médicos y los antecedentes de los viajes, además de una exhaustiva evaluación clínica que te realice el médico. ¿Qué más? Se va a pedir el laboratorio, ¿ya? Se va a pedir en el laboratorio unas pruebas específicas para hacer el diagnóstico de dengue. Por ejemplo, cuando el paciente tiene entre 5 y 6 días de inicio de los síntomas, se puede pedir el antígeno NS1. Esto está bastante popularizado y extendido. El antígeno NS1 es muy importante. ¿Por qué? Porque precozmente puede estar haciéndose el diagnóstico. Ahora también se puede utilizar el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa o el cultivo, que en muchos de los centros asistenciales no se cuenta. Así que el antígeno NS1 es importantísimo. Ahora bien, también se puede solicitar anticuerpos. Por ejemplo, el anticuerpo IgM es un anticuerpo de detección temprana entre los 3 a 5 días de inicio del cuadro febril. Ya va a dar positividad. Y en los casos en el que se ha presumido, pero ya pasó el cuadro febril, al final de la primera semana y que dura su positividad en varios años, se puede encontrar el anticuerpo inmunoglobulina G. Entonces, para efectos del cuadro agudo, es importante el antígeno NS1, es importantísimo. Además de ello, la inmunoglobulina M. Estos dos van a ser los instrumentos para hacer el diagnóstico del dengue. ¿Qué más? Dentro del diagnóstico hay que establecer el curso de la enfermedad. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a dividir, ¿ya?, a la enfermedad en sí en 3 fases. La fase de fiebre o febril también se llama. Acá abajo está la fase de fiebre. La fase crítica, que es la parte central y que está en rojo. ¿Por qué? Porque a partir de allí existe el riesgo de que pueda progresar a un cuadro grave. Y la fase de convalescencia. La fase de convalescencia es la última fase en la que se ve la recuperación del paciente. Es importante tener en cuenta entonces que el cuadro febril, que llega hasta 40 más o menos, dura de 3 hasta 5 días. Luego, ¿ya?, viene la fase crítica, en la que existe una inflamación persistente. Toda esta parte de acá, inflamación persistente. Y si esto progresa, puede haber sangrado, puede haber
disminución del número de plaquetas, ¿ya? Y este es un riesgo tremendo. Por eso es el que debes de acudir al médico cuando tengas los síntomas que ya te había detallado, los síntomas de alarma, los signos de alarma. Y luego, después del quinto, sexto, séptimo, octavo día, la fase de convalecencia en la que existe una mejora en cuanto a los síntomas en el paciente. Es importante que en la primera fase febril, pero también en la fase crítica, lo que tienes que hacer es hidratarte. ¿Por qué? Porque hay una fase de deshidratación. Esto básicamente para tener en cuenta. Muy bien, ¿y cómo tratamos el dengue? Mira, no existe un tratamiento específico, o sea, no existe un medicamento que mate al virus del dengue. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Utilizar sintomáticos, o sea, utilizar medicamentos que disminuyan los síntomas, pero evidentemente también utilizar o consumir líquidos abundantes para evitar esa deshidratación que te había comentado. Ahora, acá yo te reitero los signos de alarma, ¿ya? Para una deshidratación. Cuando disminuye el flujo urinario, o sea, cuando disminuye la cantidad de orina, quiere decir que existe cierto grado de deshidratación. Cuando hay pocas lágrimas o ausencia de estas, cuando la boca y los labios están secos, cuando hay confusión o letargo, o cuando las extremidades están muy frías, húmedas y pegajosas, cuidado, a eso se llama deshidratación. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hidratarte y acudir a tu médico de cabecera o al centro asistencial muy rápidamente. ¿Qué más dentro del tratamiento? Para la fiebre, ¿no ves que es persistente la fiebre? Casi 40 grados de temperatura. Y los dolores musculares, el acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, está indicado. Eso se puede tomar hasta 1 gramo cada 6 horas, se puede tomar, o cuando exista fiebre. ¿Qué se debe evitar? La aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. En términos generales, los AINES. Los AINES son un grupo farmacológico que son los antiinflamatorios no esteroideos, así se llaman, ¿ya? Que suelen desinflamar en realidad. Pero en estos casos hay que evitar, ¿ya? lo más que se pueda, porque pueden aumentar el riesgo de sangrado. Es por eso que se debe evitar este tratamiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El uso del paracetamol. ¿Qué más? Si tienes cuadros graves de dengue, ya los síntomas te lo he detallado, la atención médica complementaria tiene que establecerse en un hospital. En ese hospital te deben dar líquidos por vía endovenosa y reemplazo de electrolitos. Deben de controlarte o mejorar la presión arterial. Cuando se requiera, probablemente te transfundan sangre o concentrado de plaquetas. ¿Para qué? Para que se pueda reponer lo que estás perdiendo hasta que el cuerpo pueda ir mejorando paulatinamente este cuadro inflamatorio. Muy bien, espero que sea sobre todo de ayuda en los sitios donde el dengue está aumentando en cuanto al número, y que sea de provecho para que puedas estar a la expectativa y vayas cuanto antes donde tu médico. Eso es todo. Ten un grandioso día. Muchas gracias por acompañarme.